El llanto de un bebé abandonado entre bolsas de basura rompió el silencio de aquella noche tormentosa, y lo que Valeria Montero encontró cambiaría su destino para siempre. La lluvia caía con furia sobre las calles empedradas de Sant Cugat del Vallès, uno de los barrios más exclusivos de Barcelona. Valeria cerró su chaqueta gastada mientras arrastraba las pesadas bolsas de basura hacia los contenedores traseros de la mansión Sandoval. Eran casi las 11 de la noche, y su turno como empleada doméstica debería haber terminado hace 2 horas, pero la señora Isabela siempre encontraba razones para retenerla más tiempo. A sus 28 años, Valeria había aprendido a mantener la cabeza baja y trabajar en silencio. Su belleza natural, con esos ojos verdes heredados de su abuela andaluza y el cabello castaño que caía en ondas suaves sobre sus hombros, había causado más problemas que alegrías en su vida. Las mujeres de la alta sociedad la miraban con desconfianza, y los hombres casados con intenciones que ella rechazaba firmemente. Mientras levantaba la tapa del contenedor, un sonido extraño atravesó el rugido de la tormenta. Se detuvo, conteniendo la respiración. Allí estaba otra vez, un llanto débil, ahogado, casi imperceptible. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «No puede ser», susurró, dejando caer las bolsas al suelo. Con manos temblorosas, apartó las bolsas de basura del contenedor. El olor a desperdicios la golpeó, pero ella siguió buscando, guiada por aquel llanto cada vez más débil. Y entonces lo vio. Envuelto en una manta de cachemira color marfil, con un bordado dorado en la esquina, un bebé recién nacido luchaba por respirar entre los desperdicios. Valeria lo sacó con urgencia, abrazándolo contra su pecho. El pequeño estaba frío, su piel azulada por la hipotermia. Sin pensarlo 2 veces, se quitó su chaqueta y envolvió al bebé, corriendo hacia la entrada de servicio de la mansión. «¡Auxilio! ¡Necesito ayuda!», gritó mientras entraba por la cocina. La señora Carmela Ruiz, la cocinera que llevaba 30 años trabajando para la familia, se sobresaltó y dejó caer la taza de té que sostenía. «Virgen Santa, ¿qué es eso?» «Un bebé. Lo encontré en la basura. Está congelado. Necesitamos llamar una ambulancia». Carmela se acercó. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio al pequeño. Pero entonces su mirada se posó en la manta que lo envolvía, y su rostro se tornó pálido como la cera. «Esa manta, ese bordado», murmuró, tocando con dedos temblorosos el monograma dorado, 2 S entrelazadas. «Es de la familia Sandoval». «Valeria, ¿dónde dijiste que encontraste al niño?» «En el contenedor de basura, junto a las bolsas que la señora Isabela me ordenó sacar». El silencio que siguió fue más aterrador que la tormenta afuera. Carmela tomó a Valeria del brazo y la arrastró hacia la despensa, cerrando la puerta tras ellas. «Escúchame bien, niña. Tienes que irte de aquí ahora mismo y llevarte a ese bebé contigo». «¿Qué? No entiendo. Debemos llamar a la policía, a los servicios sociales». «Si haces eso, estarás muerta antes del amanecer», susurró Carmela con urgencia. «Hace 3 días, la señora Isabela dio a luz en secreto. El señor Rodrigo estaba en Nueva York cerrando un negocio. Ella le dijo que había perdido al bebé, que nació muerto. Pero yo la escuché hablando con Ernesto, el mayordomo. Dijeron que el niño era una amenaza para su fortuna, que debían deshacerse de él». Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. Pero, ¿cómo puede una madre? Isabela Vega no es madre. Es una víbora con vestido de diseñador. Se casó con el señor Rodrigo por su dinero, no por amor. Y cuando quedó embarazada, vio al bebé como un obstáculo para heredar la fortuna de los Sandoval. El señor Rodrigo es 20 años mayor que ella, y si tiene un heredero legítimo... La puerta de la cocina se abrió de golpe, y ambas mujeres se quedaron heladas. Pasos firmes se acercaban. Carmela empujó a Valeria hacia la salida trasera de la despensa que daba directamente al jardín. «Vete, corre hacia la estación de Sants. Toma el primer tren a Madrid. Tengo una hermana allí, se llama Guadalupe Morales. Vive en el barrio de Lavapiés. Aquí está su dirección», dijo, metiendo un papel arrugado en el bolsillo de Valeria junto con un fajo de billetes. «Son todos mis ahorros, 4.000 euros. Cuida de ese niño, dale la vida que merece».
Carmela, no puedo. Si realmente ese bebé nació muerto, como dice Isabela, entonces nadie lo está buscando. Pero si lo llevaste a las autoridades, harán preguntas. Y cuando Isabela se entere de que alguien encontró al niño vivo, enviará a Ernesto a silenciarte. Ese hombre no tiene escrúpulos. El llanto del bebé se intensificó. Valeria lo meció suavemente, sus lágrimas mezclándose con la lluvia que comenzaba a empapar su cabello. ¿Y tú? ¿Qué pasará contigo? Yo soy una vieja y no represento amenaza alguna. Diré que te fuiste sin avisar, que robaste algo y huiste en la noche. Ahora vete, antes de que sea demasiado tarde. Valeria asintió. Abrazó brevemente a Carmela y salió corriendo hacia la oscuridad del jardín. La verja lateral estaba siempre abierta para los proveedores y logró salir sin ser vista. Corrió por las calles mojadas, el bebé presionado contra su pecho, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se desmayaría. 2 horas después, estaba sentada en un tren con destino a Madrid, mirando el rostro del pequeño que dormía en sus brazos. Había usado parte del dinero de Carmela para comprar pañales, leche de fórmula y ropa de bebé en una farmacia de 24 horas cerca de la estación. «¿Cómo te llamarás?», susurró, acariciando su pequeña mejilla. El bebé abrió los ojos, unos ojos color avellana idénticos a los que había visto 1000 veces en el despacho del señor Rodrigo Sandoval cuando limpiaba allí cada mañana. En ese momento, Valeria tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Este niño sería suyo. Lo protegería, lo amaría, le daría todo lo que ella nunca tuvo. Y algún día, cuando fuera seguro, encontraría la manera de que su verdadero padre supiera que su hijo había sobrevivido. «Te llamaré Gabriel», decidió finalmente. «Gabriel Montero. Y te prometo que nunca, nunca te faltará amor». Mientras el tren atravesaba la noche española, Valeria no sabía que en la mansión Sandoval, Ernesto Cifuentes acababa de descubrir que el contenedor de basura estaba vacío y que la manta con el monograma familiar había desaparecido. La casa acababa de comenzar. Rodrigo Sandoval observaba el skyline de Manhattan desde la ventana de su suite en el Hotel Plaza, con una copa de whisky escocés en la mano y un vacío en el pecho que ningún negocio millonario podía llenar. Acababa de cerrar la adquisición de 3 torres residenciales en el Upper East Side por 250 millones de euros, pero la noticia que había recibido 3 días atrás había convertido su victoria empresarial en cenizas. Su hijo había muerto antes de nacer. A sus 48 años, Rodrigo había construido un imperio inmobiliario que se extendía por toda España y ahora conquistaba América. Había sacrificado su juventud, su primera familia y casi su salud por alcanzar la cima. Y cuando finalmente había decidido darle un heredero a su apellido, el destino le había arrebatado esa posibilidad. Su teléfono vibró. Era Isabela, su esposa de 30 años, la mujer que había conocido en una gala benéfica en Marbella 2 años atrás. Bella, sofisticada, de buena familia. O eso había creído. «Rodrigo, cariño, ¿cuándo regresas?». Su voz sonaba débil, quebrada por el llanto fingido que ella había perfeccionado. «Mañana por la noche. ¿Cómo te encuentras?». Desolada. Vacía. «El doctor Fuentes vino esta mañana para el seguimiento. Dice que podré intentar quedar embarazada nuevamente en 6 meses, pero yo no sé si tenga el valor de pasar por esto otra vez». Rodrigo cerró los ojos. «Lo sé, mi amor. Hablaremos cuando llegue. Descansa». Cuando colgó, su asistente personal Marcos Delgado entró en la suite con una expresión preocupada. «Señor Sandoval, tenemos un problema». «¿Qué clase de problema?». «Su esposa acaba de realizar 3 transferencias bancarias significativas en las últimas 72 horas. 50.000 euros a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de Ernesto Cifuentes, otros 30.000 a una clínica privada que no aparece en ningún registro oficial, y 20.000 a un abogado penalista de Barcelona especializado en casos delicados». Rodrigo se giró bruscamente. «¿Cómo obtuviste esa información?». Marcos dudó. «Señor, usted me contrató hace 10 años precisamente
porque no hago preguntas innecesarias y protejo sus intereses. Cuando me pidió que investigara discretamente el supuesto aborto espontáneo de su esposa, contraté a un investigador privado. Las transferencias fueron descubiertas durante el rastreo financiero rutinario. ¿Y qué más descubriste? La clínica donde supuestamente su esposa perdió al bebé no existe en los registros del Colegio de Médicos de Cataluña. El doctor Fuentes, que ella menciona, tiene su licencia suspendida desde hace 2 años por mala praxis. Y hay más. El mismo día que ella le informó sobre la pérdida del embarazo, Ernesto Cifuentes compró un boleto de avión a Zúrich que nunca usó. Lo canceló 2 horas después. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué estás insinuando? No insinúo nada, señor. Solo presento los hechos. Pero si me permite ser franco, algo no cuadra en esta historia. Su esposa recibió atención prenatal regular durante 8 meses en el Hospital Quirón de Barcelona. Todos los exámenes indicaban un embarazo saludable y luego, súbitamente, mientras usted está a 5.000 kilómetros de distancia, ella pierde al bebé en una clínica fantasma con un médico sin licencia. Rodrigo apretó el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Quiero que regreses a Barcelona inmediatamente. Contrata al mejor investigador privado de España. Necesito saber qué sucedió realmente con mi hijo. Y Marcos, hazlo con absoluta discreción. Si Isabela está ocultando algo, quiero pruebas irrefutables antes de confrontarla. Entendido, señor. Hay algo más que debería saber. Una de las empleadas domésticas, Valeria Montero, desapareció la misma noche que su esposa reportó la pérdida del embarazo. Según Ernesto, la mujer robó 4.000 euros de la caja fuerte de la cocina y huyó sin dejar rastro. ¿Valeria? Rodrigo recordaba vagamente a una joven de ojos verdes que siempre mantenía la mirada baja cuando él pasaba. Trabajadora, silenciosa, invisible como todos los empleados que mantenían su mundo funcionando. ¿Por qué nadie me informó de esto? Su esposa le dijo a Ernesto que no lo molestara con problemas menores mientras usted cerraba el negocio en Nueva York. Presentaron una denuncia policial, pero la investigación fue cerrada a las 48 horas. Aparentemente su esposa retiró los cargos, alegando que había sido un malentendido. Rodrigo caminó hacia la ventana, su mente trabajando a toda velocidad. Demasiadas coincidencias, demasiados cabos sueltos. Encuéntrala, encuentra a esa empleada y averigua exactamente qué vio o supo esa noche. Mientras Marcos salía de la habitación, Rodrigo marcó otro número en su teléfono. Su hermana menor, Natalia Sandoval, una abogada especializada en derecho familiar, atendió al segundo timbre. «Rodrigo, ¿cómo estás? Recibí las flores que enviaste. Siento mucho lo del bebé. Natalia, necesito que investigues algo para mí, pero debe quedar entre nosotros. Ni siquiera Isabela puede enterarse. Me estás asustando. ¿Qué sucede? Creo que mi esposa me está mintiendo sobre lo que pasó con mi hijo». El silencio al otro lado de la línea fue sepulcral. Luego, la voz de Natalia sonó firme y profesional. «Dime todo lo que sabes. Y Rodrigo, prepárate para lo que podamos encontrar. Si tus sospechas son ciertas, esto podría destruir todo». «Ya estoy destruido, hermana. Ahora solo quiero la verdad». Mientras tanto, en Barcelona, Isabela Vega colgó el teléfono con su esposo y se sirvió una copa de champán francés. Su reflejo en el espejo del tocador le devolvió la mirada, rubia platinada, piel perfecta gracias a los mejores tratamientos estéticos y ojos azules fríos como el hielo. Ernesto entró en la habitación sin llamar, como siempre hacía cuando Rodrigo no estaba. «¿Hablaste con él?» «Sí, regresa mañana, todo sigue según el plan». «Tenemos un problema», dijo Ernesto, su voz tensa. «La empleada que sacó la basura esa noche, Valeria Montero, desapareció y con ella la manta que envolvía al niño, la manta con el monograma de la familia». Isabela se giró bruscamente, derramando el champán sobre su bata de seda. «¿Qué?» «Revisé las cámaras de seguridad antes de borrarlas. La vi salir corriendo del jardín esa misma noche, llevando algo envuelto en su chaqueta. Al principio pensé que había robado algo valioso, pero ahora... ¿Ahora qué?», siseó Isabela.
Creo que encontró al bebé antes de que los camiones de basura llegaran. ¿Y si lo encontró vivo? Isabela arrojó la copa contra la pared, el cristal explotando en 1000 pedazos. Encuéntrala. No me importa lo que te cueste o a quién tengas que pagarle. Esa mujer no puede hablar con nadie, ¿entiendes? Con nadie. Ya contraté a alguien, un especialista en resolver problemas discretamente, pero necesitará tiempo para rastrearla. No tenemos tiempo. Rodrigo ya está haciendo preguntas. Su asistente, ese maldito Marcos Delgado, ha estado husmeando en mis cuentas bancarias. Lo sé porque mi contacto en el banco me alertó. Ernesto se acercó bajando la voz. Entonces quizás sea momento de activar el plan B, el testamento que falsificamos el año pasado, donde Rodrigo te deja todo en caso de muerte súbita. Un accidente en la carretera, un infarto mientras conduce. Isabela lo miró fijamente considerando la opción. Había construido toda su vida alrededor de este momento. Nacida en una familia de la pequeña burguesía venida a menos, había aprendido desde niña que la belleza era su única moneda de cambio. Rodrigo Sandoval había sido su premio mayor, pero un heredero arruinaría todo su plan. Aún no. Primero encuentra a esa empleada entrometida. Si el bebé murió de frío en algún callejón, perfecto. Pero si está vivo y ella lo tiene, entonces no hay más remedio. Ambos deben desaparecer. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, Valeria Montero caminaba por las calles de Lavapiés en Madrid, con Gabriel dormido en sus brazos, buscando la dirección que Carmela le había dado. Y en un café cercano, un investigador privado contratado por Marcos Delgado fotografiaba discretamente a todos los pasajeros que habían descendido del tren nocturno de Barcelona esa madrugada. La verdad, como siempre, tenía su propia manera de salir a la luz. El apartamento de Guadalupe Morales en Lavapiés era pequeño, apenas 40 metros cuadrados en un edificio del siglo XIX, con las tuberías expuestas y las paredes desconchadas. Pero para Valeria, después de 3 días durmiendo en estaciones de tren y albergues baratos, aquel espacio representaba un refugio seguro. «Así que mi hermana Carmela te envió aquí», dijo Guadalupe mientras preparaba café en la diminuta cocina. Era una mujer de 60 años, con el cabello gris recogido en un moño y manos curtidas por décadas de trabajo. Siempre supe que esa mansión escondía secretos oscuros. Valeria mecía a Gabriel, que dormía profundamente después de su toma de leche. «No sé cuánto tiempo podré quedarme. No quiero causarle problemas». «Tonterías. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Mi hija Rocío se fue a vivir con su novio el mes pasado, así que su habitación está vacía. Pero necesitarás trabajar, niña. Los 4.000 euros que Carmela te dio no durarán eternamente, especialmente con un bebé. Haré lo que sea necesario. Limpiar casas, servir en restaurantes, lo que encuentre». Guadalupe la estudió con atención. «¿Tienes documentos, papeles del niño?» Valeria negó con la cabeza. «Solo mi identificación. Gabriel no tiene nada. Oficialmente no existe». «Eso es un problema. Sin certificado de nacimiento no podrás inscribirlo en el sistema de salud ni acceder a ayudas sociales, nada». Guadalupe se quedó pensativa. «Conozco a alguien que puede ayudar. Se llama Javier Ortega. Es trabajador social en una ONG que ayuda a mujeres en situaciones difíciles. Es discreto y no hace preguntas incómodas». 2 días después, Valeria se reunió con Javier en un café cerca de la Plaza Mayor. Era un hombre de unos 35 años, con gafas de montura negra y una expresión amable que inmediatamente la puso en calma. «Guadalupe me contó tu situación». «Bueno, una versión simplificada», comenzó Javier, removiendo su café. «Me dijo que escapaste de una relación abusiva y que el padre del niño te está buscando». Valeria asintió, siguiendo la historia que habían acordado con Guadalupe. Mentir le revolvía el estómago, pero la verdad pondría en peligro tanto a Gabriel como a ella misma. «Puedo ayudarte a obtener documentación temporal para el niño. No será fácil ni rápido, pero en 6 meses podremos tener todo en regla. Mientras tanto, conozco una clínica comunitaria donde pueden atenderlo sin hacer preguntas. Y en cuanto al trabajo, tengo contactos en varias empresas de limpieza
que contratan sin ser demasiado rigurosas con los antecedentes. ¿Por qué hace esto? No me conoce de nada. Javier sonrió tristemente. Porque hace 10 años mi hermana menor estaba en tu misma situación, huyendo de un hombre violento, con una bebé en brazos y sin ningún lugar a donde ir. Nadie la ayudó a tiempo. La encontraron en el Manzanares 3 semanas después. Valeria sintió que se le cerraba la garganta. Lo siento mucho. Por eso hago lo que hago. Para que otras mujeres tengan la oportunidad que ella no tuvo. 3 semanas después, Valeria había conseguido trabajo en una empresa de limpieza llamada Limpieza Total, propiedad de un empresario rumano que valoraba más la eficiencia que los papeles en regla. Trabajaba de 6 de la mañana a 3 de la tarde, limpiando oficinas en el distrito financiero de Madrid, y luego corría a casa para estar con Gabriel. Guadalupe cuidaba al bebé durante sus turnos, y aunque al principio Valeria se sentía culpable por dejar a Gabriel tantas horas, la anciana le aseguró que disfrutaba cada momento. «Este niño me ha devuelto la vida», le decía Guadalupe mientras Gabriel le agarraba el dedo con su manita. Desde que Rocío se fue, esta casa estaba demasiado silenciosa. Los meses pasaron. Gabriel creció fuerte y saludable, con esos ojos color avellana que a veces hacían que Valeria se detuviera en medio de una tarea doméstica, recordando al hombre cuyo hijo había salvado. ¿Rodrigo Sandoval sabría que su hijo estaba vivo? ¿Lo estaría buscando? ¿O habría aceptado la mentira de Isabela? Una tarde de septiembre, cuando Gabriel cumplió 8 meses, Valeria regresaba a casa cargando bolsas del mercado cuando vio un coche negro detenido frente al edificio. Un hombre con traje oscuro estaba mostrándole una fotografía al portero del edificio de enfrente. El instinto la hizo retroceder y esconderse tras un kiosco de periódicos. Con el corazón desbocado, observó cómo el hombre subía a su vehículo y se alejaba lentamente por la calle, deteniéndose ocasionalmente para hablar con transeúntes. Valeria esperó 10 minutos antes de entrar al edificio, subiendo las escaleras de 2 en 2. Cuando llegó al apartamento, encontró a Guadalupe pálida mirando por la ventana. «Vino un hombre preguntando por ti. Le dije que aquí no vivía ninguna Valeria Montero, pero no sé si me creyó. Describió tu aspecto físico con mucha precisión. Tenemos que irnos ahora. ¿A dónde irás?» «No lo sé, pero no puedo quedarme aquí. Si él me encontró, volverá con más gente». Guadalupe tomó las manos de Valeria entre las suyas. «Escúchame. Tengo una prima en Valencia. Se llama Teresa Blanco. Tiene una pensión cerca de la playa en el barrio de Nazaret. Es un lugar tranquilo, lleno de turistas donde nadie hace preguntas. Puedo llamarla ahora mismo. No puedo seguir huyendo toda mi vida». «No estás huyendo. Estás protegiendo a ese niño. Y algún día, cuando sea seguro, podrás decir la verdad. Pero ese día no es hoy». Esa misma noche, Valeria y Gabriel tomaron un autobús nocturno hacia Valencia. La ciudad costera le ofreció un nuevo comienzo. Teresa Blanco resultó ser una mujer alegre de 50 años, que manejaba su pensión con eficiencia y calidez. «Puedes quedarte en la habitación del ático», le dijo Teresa, mientras le mostraba un espacio luminoso con vistas al Mediterráneo. «A cambio, ayúdame con la limpieza y la atención a los huéspedes. No te pagaré mucho, pero tendrás techo, comida y seguridad». Valencia le dio a Valeria algo que no había tenido en mucho tiempo: paz. Trabajaba en la pensión, cuidaba de Gabriel y por las tardes caminaba con él por la playa mientras el niño gritaba de alegría al ver las olas. Gabriel pronunció su primera palabra a los 11 meses: «mamá». Valeria lloró durante 1 hora, abrazándolo contra su pecho, sintiendo el peso de la responsabilidad y el amor que había crecido en su corazón. Pero la paz nunca dura para siempre. Una tarde de diciembre, mientras Valeria cambiaba las sábanas en una de las habitaciones, escuchó una voz masculina en la recepción que hizo que se le helara la sangre. «Busco a una joven con un bebé. Cabello castaño, ojos verdes, aproximadamente 28 años. Podría estar usando un nombre falso». Valeria se asomó con cuidado por la puerta. El hombre del traje negro de Madrid estaba mostrándole una fotografía a Teresa. Para su horror, reconoció la imagen.
Era una foto de las cámaras de seguridad de la mansión Sandoval. Teresa negó con la cabeza. Lo siento, no reconozco a esa persona. Aquí pasan muchos huéspedes cada semana. Cuando el hombre se marchó, Teresa subió rápidamente al ático donde Valeria ya estaba empacando desesperadamente. No hay tiempo, jadeó Teresa. Ese hombre va a revisar todas las pensiones y hoteles de la zona. Tienes que irte antes de que regrese con autoridades o peor aún con más gente. ¿A dónde puedo ir? Ya no tengo dinero, no tengo contactos. Teresa sacó un fajo de billetes de su delantal. 3.000 euros. Son todos mis ahorros del último año. Toma el ferry a Ibiza esta misma noche. Allí tengo una amiga, Pilar Vázquez, que tiene un pequeño hotel en San Antonio. Es temporada baja, necesitará ayuda. Y en una isla es más fácil ver quién viene y quién se va. Valeria tomó el dinero con manos temblorosas. Algún día les pagaré a todas. A Carmela, a Guadalupe, a usted. No nos debes nada, niña. Solo prométeme que protegerás a ese bebé y que algún día le contarás la verdad sobre quién es realmente. A medianoche, Valeria y Gabriel estaban en un ferry cruzando el Mediterráneo hacia Ibiza. El niño dormía en sus brazos mientras ella miraba las luces de Valencia desaparecer en la distancia. Había pasado un año desde aquella noche tormententa en Barcelona. Un año huyendo, escondiéndose, viviendo con el miedo constante de ser encontrada. Pero cada vez que miraba el rostro de Gabriel, sabía que todo valía la pena. Te mantendré a salvo, susurró en la oscuridad. No importa cuánto tiempo tome o qué tan lejos tengamos que ir. Eres mío ahora, y nadie te quitará de mis brazos. Lo que Valeria no sabía era que en Barcelona Rodrigo Sandoval acababa de recibir un informe de su investigador privado que cambiaba todo. Las cámaras de seguridad borradas habían sido recuperadas por expertos forenses, y en ellas se veía claramente a Isabela y Ernesto llevando algo envuelto en mantas hacia los contenedores de basura la noche del supuesto aborto. Su hijo no había muerto. Le habían mentido. Y alguien, una empleada llamada Valeria Montero, podría tener las respuestas que necesitaba. La cacería estaba a punto de intensificarse. Rodrigo Sandoval destrozó su despacho con las manos desnudas, el escritorio de caoba italiana volcado, las estanterías barridas, documentos y fotografías enmarcadas esparcidos por el suelo de mármol. Marcos Delgado observaba desde la puerta, sosteniendo el informe forense que había desencadenado aquella tormenta. ¿Cuánto tiempo? La voz de Rodrigo era apenas un susurro ronco. ¿Cuánto tiempo lleva mi hijo vivo mientras yo lloraba su muerte? 14 meses, señor. Según nuestros cálculos, la empleada Valeria Montero huyó con el bebé la misma noche del supuesto aborto. Rodrigo se dejó caer en el suelo, entre los escombros de su ira. A sus 49 años, había enfrentado crisis financieras, competidores despiadados y traiciones empresariales. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para esto. ¿Dónde está Isabela? Detenida. Su hermana Natalia coordinó con la fiscalía. Los cargos incluyen intento de homicidio, ocultación de menor y fraude. Ernesto Cifuentes también está bajo custodia. Ambos se están culpando mutuamente tratando de negociar. No habrá negociación, escupió Rodrigo, poniéndose de pie. Quiero que paguen con la pena máxima, y quiero encontrar a mi hijo. Ahora. Marcos asintió. Tenemos un rastro. Valencia, hace 2 meses. El investigador la rastreó hasta una pensión, pero para cuando llegamos ya se había ido. La dueña del lugar, Teresa Blanco, insiste en que no sabe nada, pero creemos que la ayudó a escapar nuevamente. Ofrece lo que sea necesario. 100.000 euros a quien me dé información que lleve a mi hijo. 200.000 si resulta en su recuperación segura. Señor, hay algo más que debe saber. He estado investigando a Valeria Montero. No tiene antecedentes criminales. Nunca ha estado en problemas con la ley. Creció en un orfanato en Sevilla. Trabajó honestamente toda su vida. No es una secuestradora común. Creemos que... ¿Qué? ¿Qué crees? Creemos que salvó a su hijo, que lo rescató del contenedor de basura y huyó porque temía por su vida. Las últimas palabras de la cocinera Carmela Ruiz antes de su muerte confirman esta teoría. Rodrigo se quedó helado. ¿Carmela murió? Hace 3 meses.
Infarto masivo, según el certificado médico. Pero nuestros investigadores encontraron niveles anormales de digitalis en su sistema durante una autopsia privada que ordenamos. Fue envenenada, señor. Isabela y Ernesto se aseguraron de que no pudiera testificar. La sala comenzó a girar. Rodrigo se aferró al borde de su escritorio volcado. Esa mujer trabajó para mi familia durante 30 años. Era como una madre para mí. Lo sé, señor. Y murió protegiendo a su hijo. Aquella noche, Rodrigo no pudo dormir. Se sentó en el cuarto que había preparado para el bebé, rodeado de juguetes sin usar y ropa de niño que nunca se había estrenado. Tomó su teléfono y marcó el número de su hermana. Natalia, necesito que me digas la verdad, como abogada, como hermana. ¿Qué posibilidades tengo de recuperar a mi hijo? La voz de Natalia sonó cansada. Legalmente, tienes todos los derechos. Eres el padre biológico. Las pruebas de ADN lo confirmarán. Pero, Rodrigo, han pasado 14 meses. Esa mujer ha estado cuidando a tu hijo todo este tiempo. Lo ha alimentado, protegido, amado. Ante un juez, especialmente si ella argumenta que actuó para salvar la vida del niño, ¿qué estás diciendo? ¿Que podría perder la custodia de mi propio hijo? Estoy diciendo que será complicado. Los tribunales siempre priorizan el bienestar del menor. Si encuentras a Valeria Montero, no puedes simplemente arrebatarle al niño. Necesitarás ser inteligente, diplomático, demostrar que puedes ofrecerle un hogar estable. Tengo 1.000 millones de euros. ¿Qué más estable que eso? El dinero no cría hijos, Rodrigo. Tú mejor que nadie deberías saberlo. El comentario fue una bofetada. Natalia se refería a su primer matrimonio, a su hija mayor Daniela, que ahora tenía 25 años y apenas le hablaba después de una infancia donde él siempre estuvo ausente, construyendo su imperio. Esta vez será diferente, prometió Rodrigo. Esta vez estaré presente. Mientras tanto, en Ibiza, Valeria vivía sus propias pesadillas. Gabriel había cumplido 1 año y 3 meses, y cada día se parecía más a su padre biológico. Los mismos ojos penetrantes, la misma mandíbula firme, incluso la forma en que fruncía el ceño cuando algo no le gustaba. Pilar Vázquez, la dueña del hotel donde trabajaba, había sido amable y comprensiva, pero las preguntas comenzaban a acumularse. «Ese niño tiene buenos genes», comentó un día mientras observaba a Gabriel jugar en el pequeño jardín del hotel. «Se nota que viene de buena familia. ¿El padre está en la foto?» «Murió», mintió Valeria, la mentira saliendo más fácil después de tantas repeticiones. «Un accidente de tráfico antes de que Gabriel naciera». Pero mentir a Pilar era lo de menos. Lo que realmente atormentaba a Valeria eran las noches en vela, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. Gabriel merecía conocer a su padre. Merecía la vida de privilegio que su apellido le garantizaba. ¿Qué derecho tenía ella para privarlo de eso? Una tarde de febrero, mientras compraba pañales en una farmacia del puerto, vio su propia cara en la pantalla del televisor. Un programa de noticias mostraba su fotografía junto con un número de teléfono y la leyenda: «Búsqueda urgente. Recompensa, 200.000 euros». La locutora narraba la historia. El magnate Rodrigo Sandoval busca desesperadamente a su hijo, secuestrado hace más de 1 año por una ex empleada. La mujer, identificada como Valeria Montero, podría estar usando identidad falsa y viajando con el menor. Valeria salió corriendo de la farmacia, dejando las compras sobre el mostrador. Cuando llegó al hotel, Pilar la esperaba en la entrada con una expresión extraña. «Necesitamos hablar». «Pilar, yo puedo explicar. Ese bebé que llevas cuidando todo este tiempo es el hijo de Rodrigo Sandoval, ¿verdad?» No tenía sentido seguir mintiendo. Valeria asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. «Pero no es lo que piensas. No lo secuestré. Lo salvé. Su propia madre lo tiró a la basura para morir. Yo lo encontré, lo rescaté». «Lo sé», interrumpió Pilar suavemente. «Vi las noticias completas. La esposa de Sandoval y su cómplice están detenidos. Todo el mundo sabe que intentaron asesinar al bebé. Pero, cariño, eso significa que el padre está buscándolo desesperadamente y tiene derecho a conocer a su hijo. ¿Y si me quita a Gabriel?
Es lo único que tengo en este mundo. Pilar la abrazó mientras Valeria sollozaba. Si realmente amas a ese niño, tienes que hacer lo correcto. Contacta con Rodrigo Sandoval. Cuéntale tu versión. Cualquier juez verá que eres una heroína, no una criminal. Pero el miedo era más fuerte que la razón. Esa misma noche, Valeria preparó nuevamente sus maletas. Esta vez iría a Menorca, luego quizás a Mallorca. Podría seguir huyendo indefinidamente, cambiando de isla en isla. Estaba guardando la ropa de Gabriel cuando llamaron a la puerta. Con el corazón en la garganta, abrió lentamente. Un hombre de casi 50 años, con traje impecable y ojos color avellana idénticos a los de Gabriel, la miraba fijamente. Detrás de él, 2 guardaespaldas mantenían una distancia respetuosa. Valeria Montero. Su voz era profunda, quebrada por la emoción. Mi nombre es Rodrigo Sandoval, y creo que usted tiene a mi hijo. Valeria sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a mantenerse firme frente al hombre que había aparecido en sus pesadillas durante más de un año. Rodrigo Sandoval lucía diferente a como lo recordaba. Más delgado, con ojeras profundas que delataban noches sin dormir y una expresión de dolor mezclada con esperanza que le partió el corazón. No voy a llamar a la policía, dijo Rodrigo, levantando las manos en un gesto de paz. Solo quiero hablar. Por favor. Valeria miró hacia atrás, donde Gabriel dormía en su cuna improvisada. Luego volvió a mirar a Rodrigo, buscando en su rostro alguna señal de las intenciones que traía. ¿Cómo me encontró? Pilar Vázquez me llamó esta tarde, no para entregarle, sino para advertirme que si llegaba aquí con policías o abogados, usted desaparecería nuevamente. Me pidió que viniera solo, como padre, no como empresario. Valeria sintió una punzada de traición, pero también entendió las razones de Pilar. Entre, pero sus guardaespaldas se quedan afuera. Rodrigo hizo un gesto a sus hombres y entró en la modesta habitación del hotel. Sus ojos se fueron inmediatamente hacia la cuna donde dormía Gabriel. Caminó hacia ella como hipnotizado, sus manos temblando cuando se aferró al borde de madera. «Dios mío», susurró, las lágrimas rodando libremente por su rostro. «Es idéntico a como era yo de bebé, incluso tiene el mismo remolino en el cabello». Valeria observó cómo aquel hombre poderoso se desmoronaba frente a ella, cayendo de rodillas junto a la cuna, sollozando en silencio para no despertar al niño. Fue en ese momento que comprendió que Rodrigo Sandoval no había sabido nada. Había sido víctima de la misma mentira cruel que casi le cuesta la vida a Gabriel. «Siéntese», dijo ella finalmente, señalando la única silla de la habitación. «Le contaré todo lo que pasó esa noche». Durante la siguiente hora, Valeria narró cada detalle. El llanto en el contenedor, la manta con el monograma, la confesión de Carmela, la huida desesperada. Rodrigo escuchaba en silencio, su mandíbula apretada, los nudillos blancos de apretar los brazos de la silla. «Carmela está muerta», dijo finalmente cuando Valeria terminó. «Isabela y Ernesto la envenenaron para silenciarla. Ellos están ahora en prisión preventiva, enfrentando cargos de intento de homicidio y conspiración». Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Carmela murió, pero ella me salvó la vida, le dio todo su dinero. Era una mujer extraordinaria, y murió protegiendo a mi hijo». Rodrigo se pasó una mano por el rostro. «Durante 14 meses he vivido creyendo que mi hijo estaba muerto. Isabela organizó un funeral falso. Lloró en mis brazos mientras planeaba cómo deshacerse de las pruebas. Y todo este tiempo, usted...» «Lo siento», interrumpió Valeria. «Sé que debí haber acudido a las autoridades desde el principio, pero tenía miedo. Carmela me advirtió que si hablaba me matarían, y cuando empezaron a perseguirme...» «Usted salvó a mi hijo». La voz de Rodrigo se quebró nuevamente. «Lo rescató, lo cuidó, lo protegió cuando su propia madre quería verlo muerto. No hay disculpas que pedir. Soy yo quien está en deuda con usted». Gabriel se movió en su cuna emitiendo pequeños sonidos. Valeria se levantó instintivamente, pero Rodrigo la detuvo con un gesto. «¿Puedo... ¿Me permitiría cargarlo?» Valeria dudó apenas un segundo antes de asentir.
Observó cómo Rodrigo levantaba cuidadosamente al niño, acunándolo contra su pecho, con una ternura que contradecía su apariencia de hombre de negocios endurecido. Gabriel abrió los ojos, esos ojos color avellana que eran un espejo de su padre, y en lugar de llorar ante el extraño, sonrió y alcanzó el rostro de Rodrigo con sus manitas regordetas. «Hola, pequeño», susurró Rodrigo, su voz ahogada por la emoción. «Soy tu papá. Siento mucho haber tardado tanto en encontrarte». Valeria tuvo que girarse, las lágrimas nublando su visión. En ese instante, supo que su tiempo con Gabriel estaba llegando a su fin. Un niño necesitaba a su padre, especialmente a uno que claramente lo amaba con tanta intensidad. «Tengo una propuesta», dijo Rodrigo después de varios minutos, sin apartar la vista de Gabriel. «Sé que legalmente puedo reclamar la custodia completa. Mi equipo de abogados me asegura que ganaríamos en cualquier tribunal, pero también sé que usted es la única madre que mi hijo ha conocido. Arrancarlo de sus brazos sería traumático para él, y usted no merece ese castigo después de lo que ha hecho. ¿Qué está sugiriendo? Véngase a Barcelona, usted y Gabriel. Les daré una casa cerca de la mía pero independiente. Estableceremos un régimen de custodia compartida informal. Gabriel pasará tiempo con ambos, se acostumbrará gradualmente a mi presencia. Y cuando sea mayor, le contaremos la verdad. Que su madre biológica intentó matarlo, pero que una mujer valiente lo salvó y se convirtió en su verdadera madre». Valeria lo miró incrédula. «¿Por qué haría eso? Podría simplemente quitármelo. Porque he cometido suficientes errores como padre. Tengo una hija de 25 años que apenas me habla porque siempre puse el trabajo por delante de ella. No cometeré el mismo error con Gabriel, y él necesita a su madre, la mujer que eligió amarlo cuando nadie más lo hizo. No sé si pueda hacer eso, vivir tan cerca, compartirlo. Lo sé, es mucho pedir, pero piense en Gabriel. Merece tener a ambos en su vida. Y francamente, señorita Montero, después de todo lo que ha pasado, también merece un respiro. Seguridad financiera, tranquilidad, la oportunidad de vivir sin mirar constantemente por encima del hombro». Gabriel bostezó en los brazos de Rodrigo, acomodándose contra el pecho de su padre como si supiera exactamente dónde pertenecía. Valeria sintió una mezcla de alivio y pérdida que la abrumó. «Necesito tiempo para pensarlo». «Por supuesto. Me quedaré en Ibiza todo el tiempo que necesite. Sin presiones, sin abogados. Solo un padre que quiere conocer a su hijo y agradecer a la mujer que le devolvió la razón para vivir». Esa noche, después de que Rodrigo se marchara al hotel más cercano, Valeria no pudo dormir. Observaba a Gabriel, memorizando cada detalle de su rostro, preguntándose cuántas noches más podría acostarlo antes de que todo cambiara. Pilar entró silenciosamente en la habitación, llevando 2 tazas de té. «No estoy enojada contigo», dijo Valeria antes de que la mujer mayor pudiera hablar. «Hiciste lo correcto. Ese hombre te ama, ¿sabes? No a ti románicamente todavía, pero te ama porque salvaste lo que él más atesora en el mundo. Vi cómo te miraba cuando bajó después de verte, como si fueras un ángel caído del cielo. Soy solo una empleada doméstica que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Eres una madre, y eso es mucho más valioso que cualquier título nobiliario o cuenta bancaria». 3 días después, Valeria aceptó la propuesta de Rodrigo, no porque confiara completamente en él, sino porque vio la forma en que Gabriel reaccionaba ante su padre. El niño se iluminaba cada vez que Rodrigo aparecía, extendiendo sus bracitos para ser cargado, riendo cuando su padre le hacía caras graciosas. Gabriel merecía ese amor. Merecía un padre presente, involucrado, dedicado. Y Valeria no tenía derecho a privarlo de eso solo por sus propios miedos. El viaje a Barcelona fue surreal. Rodrigo había enviado su jet privado y Valeria experimentó por primera vez en su vida el lujo extremo, asientos de cuero que se reclinaban completamente, una azafata personal que atendía cada necesidad de Gabriel, champán que ella no tocó porque estaba demasiado nerviosa. Cuando aterrizaron, una caravana de vehículos los esperaba. Pero en lugar de dirigirse a una mansión ostentosa,
Rodrigo las llevó a una casa moderna de 2 plantas en el barrio de Sarriá, rodeada de jardines y con vistas a la montaña del Tibidabo. «Es suya», anunció Rodrigo mientras abría la puerta principal. «Completamente amueblada, 3 habitaciones, jardín privado. Mi casa está a 5 minutos caminando, lo suficientemente cerca para visitas diarias, lo suficientemente lejos para que tenga su privacidad». Valeria recorrió las habitaciones en estado de shock. Una de ellas estaba completamente equipada como cuarto de niños, con una cuna nueva, juguetes educativos, libros infantiles en español y catalán. «Contraté a una diseñadora especializada en habitaciones infantiles», explicó Rodrigo. «Pero si no le gusta podemos cambiarlo todo». «Es perfecto», susurró Valeria, tocando las cortinas azul celeste con estrellas bordadas. «Más de lo que jamás soñé darle». «Hay algo más». Rodrigo sacó un sobre de su chaqueta. «Documentos legales. He establecido un fideicomiso de 5 millones de euros a su nombre. Independientemente de lo que pase entre nosotros, ese dinero es suyo, para su seguridad, su futuro». «No puedo aceptar eso». «Sí puede. Lo ha ganado 1000 veces. Y necesito saber que usted y Gabriel estarán siempre protegidos, incluso si algo me pasara a mí». Aquella noche, mientras acostaba a Gabriel en su nueva cuna, en su nueva casa, en su nueva vida, Valeria sintió por primera vez en 14 meses que podía respirar sin miedo. Las puertas estaban equipadas con el mejor sistema de seguridad, guardias discretos patrullaban el perímetro, y Rodrigo había prometido que Isabela y Ernesto pasarían décadas en prisión. Pero lo más importante era la mirada en los ojos de Gabriel cuando Rodrigo vino a darle las buenas noches. Una mirada de reconocimiento, de amor, de pertenencia. Su bebé finalmente había encontrado a su padre, y ella, contra todo pronóstico, había encontrado algo parecido a un hogar. Los primeros meses en Barcelona fueron un periodo de ajuste para todos. Rodrigo visitaba la casa cada mañana antes de ir a la oficina, pasaba las tardes jugando con Gabriel en el jardín y cenaba con ellos al menos 3 veces por semana. Gradualmente, el niño comenzó a llamarlo papá, una palabra que hacía que los ojos de Rodrigo brillaran con lágrimas contenidas cada vez que la escuchaba. Valeria observaba estas interacciones con sentimientos contradictorios. Por un lado, se alegraba de ver a Gabriel tan feliz, tan amado. Por otro, sentía una punzada de celos cada vez que el niño prefería los brazos de Rodrigo sobre los suyos, algo que sucedía con creciente frecuencia. «Es natural», le aseguró la psicóloga infantil que Rodrigo había contratado para supervisar el proceso de adaptación. «Gabriel está explorando esta nueva relación, pero usted siempre será su figura materna principal. Los vínculos que formó durante su primer año de vida son inquebrantables». Una tarde de mayo, cuando Gabriel tenía 20 meses, Rodrigo llegó a la casa con una propuesta inesperada. «Mi hija Daniela quiere conocer a su hermano menor. Y francamente también quiere conocerla a usted. Le conté toda la historia, y está impresionada por su valentía». Valeria sintió un nudo en el estómago. «¿Su hija sabe que yo no soy la madre biológica de Gabriel?» «Sabe todo, incluyendo lo que Isabela intentó hacer. Daniela nunca soportó a mi exesposa, lo cual demuestra que tenía mejores instintos que yo». El encuentro se llevó a cabo en un restaurante discreto del barrio gótico. Daniela Sandoval resultó ser una joven elegante, con el mismo cabello oscuro de su padre, y una mirada inteligente que evaluaba todo. «Así que tú eres la famosa Valeria Montero», dijo mientras se sentaban. No había hostilidad en su voz, solo curiosidad genuina. «La mujer que salvó a mi hermanito y devolvió a mi padre a la vida. No hice nada extraordinario, solo lo que cualquier persona decente habría hecho». Daniela soltó una carcajada amarga. «Créeme, la decencia no es tan común como crees, especialmente en los círculos donde mi padre se mueve». Durante la comida, Daniela compartió historias de su infancia, de cómo Rodrigo siempre estaba ausente, construyendo su imperio mientras ella crecía prácticamente sola con niñeras. «Pero desde que Gabriel apareció es como si fuera una persona diferente», admitió Daniela, observando a su padre jugar con el pequeño en una esquina del restaurante.
Rechaza reuniones para pasar tiempo con él. Sale de la oficina a las 5 en punto. Es el padre que siempre quise que fuera. ¿Te molesta eso?, preguntó Valeria suavemente. ¿Que ahora esté presente para Gabriel cuando no lo estuvo para ti? Daniela consideró la pregunta. Al principio sí, estaba resentida, pero luego me di cuenta de que la gente puede cambiar. Mi padre perdió a Gabriel una vez, casi lo pierde para siempre. Esa experiencia lo transformó, y honestamente me alegro. Gabriel merece tener un padre presente. Y tal vez, solo tal vez, no es demasiado tarde para que mi padre y yo reconstruyamos nuestra relación también. Esa conversación se quedó con Valeria durante días. Comenzó a ver a Rodrigo con nuevos ojos, notando pequeños detalles que antes pasaba por alto. La forma en que se arrodillaba para estar a la altura de Gabriel cuando le hablaba, cómo memorizaba las canciones favoritas del niño para cantárselas antes de dormir, la ternura con la que secaba las lágrimas de Gabriel después de una rabieta. Un hombre capaz de ese tipo de amor y dedicación no podía ser malo. Y lentamente, casi sin darse cuenta, Valeria comenzó a bajar sus defensas. Las cenas se volvieron más frecuentes, más relajadas. Comenzaron a compartir no solo conversaciones sobre Gabriel, sino historias personales. Rodrigo le contaba sobre su niñez en una familia de clase media, cómo había construido su fortuna desde cero, los sacrificios que había hecho en el camino. Valeria, a su vez, compartía recuerdos del orfanato donde creció, de las hermanas que la criaron, de sus sueños de tener algún día una familia propia. «Ya tienes una familia», dijo Rodrigo una noche mientras lavaban juntos los platos después de la cena. «Gabriel, tú y yo. Sé que no es convencional, pero es real». Valeria sintió que el corazón le daba un vuelco ante esas palabras. Miró a Rodrigo, realmente lo miró, y vio no al magnate intimidante de los periódicos, sino a un hombre vulnerable que había sufrido traición y pérdida, pero que había encontrado la fuerza para seguir adelante. «Rodrigo, hay algo que necesito decirte», comenzó secándose las manos con un paño. «He estado pensando mucho sobre nuestra situación, sobre Gabriel, sobre nosotros». «¿Nosotros?», repitió Rodrigo, girándose completamente hacia ella. «No en ese sentido», se apresuró a aclarar Valeria, sintiendo el calor subir a sus mejillas. «Me refiero a este arreglo. Creo que está funcionando mejor de lo que imaginé. Gabriel te adora, y tú eres un padre maravilloso». Rodrigo sonrió, pero había algo más en su expresión. Algo que hacía que el estómago de Valeria se contrajera de una manera no del todo desagradable. «Valeria, ¿puedo preguntarte algo personal?». «Supongo. ¿Alguna vez has pensado en volver a empezar? No solo con Gabriel, sino con tu propia vida. Quizás estudiar, perseguir algún sueño que dejaste de lado». La pregunta la tomó por sorpresa. «No he tenido mucho tiempo para pensar en sueños. He estado demasiado ocupada sobreviviendo». «Pero ya no tienes que solo sobrevivir. El fideicomiso te da libertad financiera. Podrías estudiar en la universidad, aprender un oficio, lo que sea que quieras». Valeria sintió lágrimas picando en sus ojos. Nadie en su vida había preguntado qué quería ella, qué soñaba, qué anhelaba más allá de las necesidades básicas. «Siempre quise estudiar diseño de interiores», admitió en voz baja. «Cuando limpiaba casas lujosas, imaginaba cómo las decoraría diferente, qué colores usaría, cómo organizaría los espacios». «Entonces hazlo. Inscríbete en la mejor escuela de diseño de Barcelona. Contrataré a una niñera para Gabriel durante tus clases, o mejor aún, yo puedo cuidarlo esas horas. Finalmente tengo la oportunidad de ser el padre que nunca fui con Daniela. No puedo pedirte eso. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Valeria, salvaste a mi hijo. Me devolviste la razón para vivir. Déjame darte algo a cambio. La oportunidad de construir la vida que mereces». Esa noche, después de que Rodrigo se marchara, Valeria se sentó en el balcón de su habitación, mirando las luces de Barcelona extenderse hasta el horizonte. Por primera vez desde aquella noche tormentosa, hacía casi 2 años, se permitió soñar con un futuro que no estuviera definido por el miedo y la supervivencia. Pero junto con la esperanza llegó otro sentimiento,
uno que la asustaba más que cualquier persecución. Estaba comenzando a desarrollar sentimientos por Rodrigo Sandoval. No solo gratitud o respeto, sino algo más profundo, más peligroso. Se lo decía la forma en que su corazón se aceleraba cuando escuchaba su voz en la puerta, la manera en que buscaba excusas para prolongar sus conversaciones nocturnas, cómo se descubría arreglándose más antes de sus visitas. «Es solo confusión», se dijo a sí misma firmemente. «Estás confundiendo gratitud con amor. Él es el padre de Gabriel, nada más». Pero cuando cerró los ojos esa noche, fue el rostro de Rodrigo el que apareció en sus sueños, sonriéndole con esa calidez que reservaba solo para Gabriel y cada vez más para ella. En su propia casa, a 5 minutos de distancia, Rodrigo enfrentaba sus propios demonios. Había contratado a Valeria originalmente, movido por la gratitud y el deseo de darle a Gabriel estabilidad. Pero con cada día que pasaba, se encontraba buscando razones para visitarlos, para extender sus cenas, para escuchar su risa. Valeria Montero no era como las mujeres de su círculo social. No estaba interesada en su dinero, no buscaba impresionarlo, no jugaba juegos de seducción. Era genuina, cariñosa con Gabriel, de una manera que nunca había visto en Isabela, y tenía una fuerza interior que lo dejaba sin aliento. «Cuidado, hermano», le había advertido Natalia cuando compartió sus sentimientos confusos. «Valeria acaba de salir de casi 2 años huyendo y viviendo en terror. Lo último que necesita es que su benefactor se enamore de ella y complique aún más las cosas». «Lo sé», había respondido Rodrigo. «Por eso no haré nada al respecto. Me enfocaré en ser el mejor padre posible para Gabriel y el mejor amigo posible para Valeria. Nada más». Pero las promesas hechas en momentos de claridad son difíciles de mantener cuando el corazón tiene sus propias ideas. El destino, como siempre, tenía sus propios planes para todos ellos. La tranquilidad que Valeria había encontrado en Barcelona se desvaneció una tarde de julio cuando recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero algo en su instinto le dijo que era importante. «¿Señorita Montero?» La voz al otro lado era femenina, nerviosa, con acento catalán marcado. «¿Quién habla?» «Me llamo Sofía Herrera. Trabajo, o mejor dicho, trabajaba, como asistente legal en el bufete que representa a Isabela Vega. Necesito hablar con usted urgentemente. Su vida y la del niño están en peligro». El corazón de Valeria se detuvo. «¿De qué está hablando? No puedo decirlo por teléfono. ¿Puede reunirse conmigo en 1 hora en el parque de la Ciutadella? Junto a la cascada monumental. Venga sola, por favor. Si alguien me ve hablando con usted, perderé más que mi empleo». Antes de que Valeria pudiera responder, la línea se cortó. Con manos temblorosas marcó el número de Rodrigo. «Valeria, ¿qué sucede? Tu voz suena extraña». Le contó sobre la llamada. Rodrigo maldijo en voz baja. «No vayas sola. Enviaré a 2 de mis guardias de seguridad, vestidos de civil. Se mantendrán a distancia, pero estarán vigilando. Y llevaré a Gabriel conmigo esta tarde. Así estarás más tranquila». 1 hora después, Valeria caminaba por los senderos del parque, intentando aparentar calma mientras su corazón latía frenéticamente. Una mujer joven de unos 30 años, con gafas y el cabello recogido en una cola de caballo, se acercó nerviosa mirando constantemente a su alrededor. «Gracias por venir», dijo Sofía sin preámbulos. «Tengo información que necesitas saber». Isabela Vega logró contactar desde prisión con su hermano, Félix Vega. Es un hombre peligroso, con conexiones en el crimen organizado. Le pagó 200.000 euros para que la vengara. Valeria sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Vengarse de quién? De usted y del señor Sandoval. Principalmente de usted. Isabela la culpa por arruinar sus planes. Si no hubiera rescatado al bebé, ahora ella tendría acceso a toda la fortuna de los Sandoval. Félix tiene un plan para secuestrar a Gabriel y exigir un rescate. Pero según los correos que intercepté, después de cobrar el dinero, planea deshacerse de todos los testigos. Dios mío, ¿por qué me cuenta esto? ¿Por qué arriesgar su carrera? Sofía se quitó las gafas, limpiándolas con manos temblorosas.
Porque tengo una hija de la edad de Gabriel, y cuando escuché lo que planeaban hacer, no pude quedarme callada. Soy abogada, se supone que defiendo la justicia, no que ayude a asesinos. Por eso renuncié esta mañana. Necesitamos ir a la policía inmediatamente. Ya lo hice. Presenté una denuncia formal esta mañana y entregué copias de todos los correos electrónicos que pude obtener. Pero el sistema judicial es lento y Félix Vega es escurridizo. Ha evadido cargos durante años. Necesitan protección inmediata y por eso vine a advertirle directamente. Cuando Valeria regresó a casa con los guardias de seguridad, encontró a Rodrigo esperándola en la sala, con Gabriel dormido en sus brazos. La expresión en su rostro era sombría. Ya me enteré. Marcos habló con sus contactos en la policía. Emitieron una orden de captura para Félix Vega, pero no han logrado localizarlo. Valeria, no es seguro que te quedes aquí. ¿Qué propones? Tengo una propiedad en Mallorca, una finca aislada en las montañas de Tramuntana. Está fortificada como un búnker. Podemos irnos allí hasta que capturen a Félix. Valeria miró a Gabriel, tan inocente y vulnerable en los brazos de su padre. ¿Y tu trabajo? No puedes simplemente desaparecer. Mi hijo es más importante que cualquier negocio. Marcos puede manejar las operaciones desde Barcelona. Yo puedo trabajar remotamente. ¿Y Daniela? Ya hablé con ella. Dice que vendrá con nosotros. Quiere ayudar a proteger a su hermano. Esa misma noche, bajo el manto de la oscuridad, un convoy de vehículos salió discretamente de Barcelona. Valeria viajaba con Gabriel en un coche blindado, mientras Rodrigo iba en otro vehículo idéntico como señuelo. Marcos coordinaba la operación desde el tercer automóvil, en constante comunicación con equipos de seguridad. La finca en Mallorca era impresionante. Una casa de piedra del siglo XVIII, restaurada, rodeada de olivares centenarios y con vistas al Mediterráneo. Pero lo que parecía una villa rústica estaba equipada con la última tecnología en seguridad. Cámaras térmicas, sensores de movimiento, puertas blindadas y un equipo de 8 guardias de seguridad patrullando el perímetro las 24 horas. Parece excesivo, comentó Valeria mientras Rodrigo le mostraba el sistema de seguridad. Nada es excesivo cuando se trata de proteger a mi familia. La palabra familia quedó suspendida en el aire entre ellos. Valeria sintió un calor expandirse en su pecho, una sensación peligrosa de pertenencia que intentaba reprimir sin éxito. Los días en Mallorca adquirieron una rutina extraña. Las mañanas eran para Gabriel. Juegos en el jardín bajo la atenta mirada de los guardias, lecciones improvisadas de colores y formas, siestas en la terraza con vista al mar. Las tardes, Rodrigo trabajaba en su despacho mientras Valeria estudiaba sus materiales de diseño de interiores, habiendo decidido inscribirse en un programa online mientras durara su exilio voluntario. Las noches, sin embargo, eran diferentes. Después de acostar a Gabriel, Rodrigo y Valeria cenaban juntos en la terraza, acompañados a veces por Daniela, que había resultado ser una compañía agradable y sorprendentemente protectora con su hermano menor. Una noche, cuando Daniela se había retirado temprano, Valeria y Rodrigo se quedaron en la terraza bajo un cielo estrellado que parecía tocar el horizonte marino. ¿En qué piensas?, preguntó Rodrigo, notando su expresión pensativa. En lo surrealista que es todo esto. Hace 2 años limpiaba baños en tu mansión. Ahora estoy escondida en tu villa privada, protegida por guardias armados, estudiando diseño de interiores gracias a tu generosidad. A veces pienso que voy a despertar y todo esto habrá sido un sueño. No es un sueño, y no es mi generosidad, es justicia. Mereces todo esto y más. Valeria giró la cabeza para mirarlo. La luz de la luna iluminaba su perfil, destacando las líneas de preocupación que se habían suavizado en las últimas semanas. ¿Puedo preguntarte algo personal? Cualquier cosa. ¿Por qué te casaste con Isabela? Con tu experiencia, tu inteligencia, debiste ver las señales de alarma. Rodrigo suspiró profundamente. Soledad. Después de mi divorcio de la madre de Daniela, pasé años enfocado únicamente en los negocios. Cuando conocí a Isabela, representaba todo lo que pensé que quería.
belleza, sofisticación, una compañera apropiada para mi estatus social. No vi o no quise ver que detrás de esa fachada había un vacío total. No tenía capacidad para amar genuinamente a nadie excepto a sí misma. ¿Y ahora? ¿Qué buscas en una compañera? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de significados no expresados. Rodrigo se giró completamente hacia ella, su mirada penetrante haciendo que Valeria sintiera mariposas en el estómago. Ahora busco algo real, alguien que me ame por quien soy, no por lo que tengo. Alguien con un corazón lo suficientemente grande como para arriesgar su vida, salvando a un bebé desconocido. Alguien con el coraje de huir y proteger a ese niño contra todo pronóstico. Alguien como... Su teléfono sonó bruscamente, rompiendo el momento. Rodrigo maldijo, pero contestó cuando vio que era Marcos. ¿Qué sucede? La expresión de Rodrigo cambió drásticamente mientras escuchaba. Entendido. Redoblen la seguridad. Nadie entra o sale sin mi autorización directa. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. Encontraron a Félix Vega. Está en Mallorca. Alguien lo vio en el puerto de Palma hace 3 horas, haciendo preguntas sobre propiedades aisladas en la zona de Tramuntana. Valeria sintió que el miedo regresaba con toda su fuerza. ¿Cómo nos encontró? No lo sé, pero está claro que tiene información privilegiada. Marcos cree que alguien dentro de mi organización está filtrando datos. Esa noche, Valeria apenas durmió. Cada sonido la hacía saltar, cada sombra parecía una amenaza. Se levantó varias veces para verificar que Gabriel estuviera bien, encontrando cada vez a un guardia apostado discretamente cerca de la habitación del niño. En la madrugada, cuando finalmente se quedó dormida, tuvo pesadillas. Soñó que Félix Vega entraba en la habitación de Gabriel, que ella corría pero sus piernas no respondían, que los gritos de su hijo se desvanecían en la distancia mientras ella caía en un abismo sin fondo. Despertó gritando, con el corazón acelerado y lágrimas rodando por sus mejillas. Segundos después, su puerta se abrió de golpe y Rodrigo entró en pijama, con expresión alarmada. «¿Qué pasó? Te escuché gritar desde mi habitación». «Solo una pesadilla. Lo siento por despertarte». Rodrigo se sentó en el borde de su cama sin pedirle permiso. «¿Quieres hablar de ello?» Valeria le contó sobre el sueño, su voz quebrándose cuando describió la sensación de impotencia. Rodrigo la escuchó en silencio, y cuando terminó hizo algo completamente inesperado. La abrazó. «No voy a dejar que nadie les haga daño», susurró contra su cabello. «A ti ni a Gabriel. Lo juro por mi vida». Valeria se aferró a él, inhalando su aroma a sándalo y mar, sintiendo la solidez de su pecho contra su mejilla. En ese momento, rodeada por sus brazos, se sintió más segura de lo que se había sentido en 2 años. Pero también sintió algo más. El deseo peligroso de quedarse así para siempre, de tener derecho a ese consuelo no solo en momentos de crisis, sino todos los días. Cuando finalmente se separaron, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Valeria pudo ver las motas doradas en los ojos avellana de Rodrigo, la forma en que su mirada descendía brevemente a sus labios antes de volver a sus ojos. «Valeria, yo...» Un golpe urgente en la puerta los hizo saltar. Uno de los guardias entró sin esperar respuesta. «Señor Sandoval, detectamos movimiento en el perímetro este. 2 personas intentando escalar la valla. Tenemos al equipo interceptándolos ahora». La batalla finalmente había llegado a su puerta. El caos se desató en cuestión de minutos. Rodrigo corrió al cuarto de Gabriel mientras Valeria lo seguía, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se desmayaría. Encontraron al niño despierto, asustado por los sonidos de alarmas y voces llorando en su cuna. «Tranquilo, pequeño», murmuró Rodrigo levantándolo. «Papá está aquí». Marcos apareció en la puerta, con un chaleco antibalas y expresión seria. «Señor, necesito que usted, Valeria y Gabriel vayan al cuarto de pánico ahora. Los intrusos están neutralizados, pero podría haber más». El cuarto de pánico resultó ser una habitación subterránea accesible a través de un pasadizo oculto detrás de una biblioteca. Estaba equipado con suministros para una semana, comunicaciones por satélite
y muros de acero reforzado. Daniela ya estaba allí, pálida pero serena. ¿Qué está pasando? Félix Vega intentó infiltrarse en la propiedad, explicó Rodrigo mientras aseguraba la puerta tras ellos. Los guardias lo capturaron junto con un cómplice. Durante las siguientes 2 horas, permanecieron en ese espacio claustrofóbico mientras arriba se desarrollaba la situación. Gabriel finalmente se durmió en brazos de Valeria, agotado por el llanto. Daniela intentaba mantener la calma revisando su teléfono, aunque no había señal en el búnker. Valeria observaba a Rodrigo caminar de un lado a otro como un tigre enjaulado, hablando por el teléfono satelital con Marcos y con sus contactos en la policía local. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Marcos llamó para dar el visto bueno. Todo despejado, señor. La policía se llevó a Félix Vega y su cómplice. Ambos confesaron que planeaban secuestrar al niño esta noche. Encontramos cloroformo, sedantes y documentos falsos en su vehículo. Van a pasar décadas en prisión. Cuando salieron del cuarto de pánico, el sol ya estaba saliendo sobre el Mediterráneo. Valeria se sentó en la terraza con Gabriel todavía dormido en sus brazos, temblando por la adrenalina y el agotamiento. Rodrigo se sentó a su lado, tomando su mano libre entre las suyas. Se acabó. Finalmente se acabó. ¿De verdad? ¿O aparecerá otra amenaza la próxima semana? Isabela y Ernesto siguen en prisión preventiva, enfrentando cargos que los mantendrán allí por 20 años como mínimo. Félix Vega acaba de añadir intento de secuestro y conspiración a su larga lista de delitos. No queda nadie más que pueda amenazarnos. Valeria quería creerle, pero 2 años huyendo le habían enseñado que la seguridad era una ilusión frágil. «Necesito decirte algo», continuó Rodrigo, su voz tomando un tono más íntimo. «Esta noche, cuando pensé que podría perderte, que podría perder a Gabriel nuevamente, me di cuenta de algo fundamental. ¿Qué? Que no puedo seguir fingiendo que esto es solo un arreglo de custodia compartida. Que no puedo seguir pretendiendo que solo siento gratitud hacia ti». El corazón de Valeria se aceleró. «Rodrigo, no. Déjame terminar, por favor. Sé que el momento es terrible. Sé que probablemente soy el último hombre en el mundo del que deberías enamorarte. Soy 20 años mayor que tú, tengo un pasado complicado, una exesposa en prisión y he demostrado un juicio pésimo eligiendo parejas. Pero Valeria, me he enamorado de ti, de tu fortaleza, tu bondad, la forma en que amas a Gabriel, la manera en que muerdes tu labio inferior cuando estudias, cómo cantas canciones de cuna desafinadas pero con tanto amor que haces que mi corazón se rompa y se reconstruya al mismo tiempo. Valeria sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No puedes decirme esto. No ahora. No así. ¿Cuándo entonces? ¿Después de que construyamos más muros entre nosotros? ¿Después de que reprimas tanto tus sentimientos que ya no puedas sentir nada? ¿Cómo sabes que tengo sentimientos por ti? Rodrigo sonrió suavemente, secando una lágrima de su mejilla con el pulgar. Por la forma en que me miras cuando crees que no me doy cuenta, por cómo tu voz cambia cuando hablamos de cosas personales, por la forma en que temblaste cuando te abracé hace unas horas. Valeria, tal vez sea un tonto empresario con más dinero que sentido común, pero reconozco el amor cuando lo veo. Y tú me amas, aunque te aterroriza admitirlo. Tengo miedo, susurró ella. Miedo de que esto sea solo gratitud confundida con amor. Miedo de arruinar lo que hemos construido para Gabriel. Miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que cometiste otro error, que te ataste a tu exempleada doméstica por culpa y no por amor real. ¿Culpa? Valeria, le debo todo a la culpa que debería sentir, pero lo que siento por ti no tiene nada que ver con obligación. Te amo porque eres extraordinaria, porque cuando el mundo te dio todas las razones para ser amarga y desconfiada, elegiste la bondad, porque arriesgaste todo por un niño que ni siquiera conocías. Gabriel se removió entre ellos, despertando lentamente. Sus ojos avellanas se abrieron, mirando confundido entre Rodrigo y Valeria. «Mamá», dijo el niño extendiendo una manita hacia Valeria. Luego giró la cabeza hacia Rodrigo. «Papá», y después, con la lógica simple de un niño pequeño,
colocó las manitas de ambos juntas sobre su propio pecho. Familia. Esa única palabra, pronunciada con total inocencia, rompió las últimas defensas de Valeria. Comenzó a sollozar, no de tristeza, sino de alivio, de alegría, de la abrumadora realización de que finalmente tenía derecho a desear esto, a tener una familia real, amor verdadero. Rodrigo la rodeó con sus brazos, incluyendo a Gabriel en el abrazo. «Somos una familia», murmuró contra su cabello. «Si tú me dejas, si me das la oportunidad de demostrarte cada día por el resto de mi vida cuánto te amo». «No sé cómo hacer esto», admitió Valeria entre sollozos. «No sé cómo ser pareja de alguien como tú. No sé navegar tu mundo, tu estilo de vida. Entonces aprenderemos juntos. No quiero que cambies para encajar en mi mundo. Quiero que me enseñes a vivir en el tuyo, donde las cosas importantes son los abrazos, las canciones desafinadas y los momentos simples como este». Daniela apareció en la terraza, deteniéndose abruptamente cuando vio la escena. Una sonrisa amplia se extendió por su rostro. «Por fin», dijo con satisfacción. «Llevaba meses esperando que uno de ustedes reuniera el coraje de admitir lo obvio». Valeria se rió entre lágrimas. ¿Era tan obvio? Para todos, excepto para ustedes dos. Daniela se acercó, posando una mano en el hombro de Valeria. «Bienvenida oficialmente a la familia Sandoval. Te prometo que somos mucho menos dramáticos de lo que parece». «Mentirosa», bromeó Rodrigo. «Somos exactamente tan dramáticos como parece». El resto del día transcurrió en una neblina de emociones. La policía llegó para tomar declaraciones formales. Los abogados de Rodrigo aseguraron que los cargos contra Félix Vega eran sólidos e incontestables. Y lentamente, la tensión que había definido sus vidas durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Esa noche, después de acostar a Gabriel, Rodrigo y Valeria caminaron por la playa privada de la finca. Las olas lamían suavemente la arena y la luna llena pintaba un camino plateado sobre el agua. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Valeria, sus dedos entrelazados con los de Rodrigo. «Vivimos, construimos una vida juntos, criamos a Gabriel, tal vez le demos hermanos si tú quieres. Te veo terminar tu carrera de diseño. Reconstruyo mi relación con Daniela. Somos ridículamente felices de maneras simples y complejas. Suena perfecto, demasiado perfecto». «Habrá desafíos», admitió Rodrigo. «Tendremos que lidiar con comentarios de la alta sociedad sobre nuestra diferencia de edad, sobre cómo nos conocimos. Mi mundo empresarial puede ser cruel y superficial, pero enfrentaremos todo juntos». Valeria se detuvo, girándose para mirarlo directamente. «Rodrigo Sandoval, te amo. Y me aterra, y me emociona. Y probablemente cometeremos errores, pero quiero intentarlo. Quiero construir esta vida contigo». Rodrigo la besó entonces, suave al principio, luego con mayor intensidad, 2 años de emociones contenidas fluyendo entre ellos. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, sonriendo como adolescentes. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo Valeria. «Isabela intentó destruir a Gabriel porque pensó que le quitaría tu fortuna, pero al hacerlo me trajo a tu vida. Y yo no quiero tu dinero, solo quiero tu corazón. Lo tienes, completamente, irrevocablemente para siempre». Regresaron a la casa tomados de la mano, listos para comenzar el siguiente capítulo de sus vidas. Un capítulo que no estaría definido por el miedo o la supervivencia, sino por el amor, la familia y la esperanza. Pero aún quedaban 2 capítulos más en esta historia, 2 momentos cruciales que definirían el resto de sus vidas: el juicio final contra Isabela y Ernesto y la decisión sobre el futuro legal de Gabriel. El Palacio de Justicia de Barcelona se erigía imponente bajo el cielo gris de noviembre. Valeria ajustó su traje sobrio color azul marino, un regalo de Daniela que insistió en que necesitaba verse profesional para el juicio. A su lado, Rodrigo mantenía una mano protectora en su espalda mientras atravesaban la marea de periodistas y cámaras. «Señor Sandoval, ¿cómo se siente enfrentando a su exesposa?» «Valeria, ¿es cierto que planea adoptar legalmente al hijo de su novio?» Los flashes los cegaban.
Las preguntas se superponían unas con otras. Los guardias de seguridad abrieron paso hasta las escaleras del tribunal, donde Natalia Sandoval los esperaba con su maletín de abogada y expresión concentrada. ¿Lista?, preguntó Natalia a Valeria, estudiándola con preocupación. Testificar va a ser duro. Los abogados de Isabela intentarán pintarte como una oportunista que se aprovechó de la situación. Estoy lista. Solo quiero contar la verdad. La sala del tribunal estaba abarrotada. En el banquillo de los acusados, Isabela Vega lucía irreconocible. Su cabello rubio platinado mostraba raíces oscuras. Su rostro sin maquillaje revelaba líneas de amargura que antes ocultaban los cosméticos caros, y el uniforme de prisión contrastaba brutalmente con los vestidos de diseñador que solía usar. Cuando sus ojos se encontraron con los de Valeria, el odio que emanó fue tan palpable que varios espectadores jadearon audiblemente. Ernesto Cifuentes, sentado junto a ella, mantenía la vista baja, derrotado. El juez Martín Aguirre, un hombre de 60 años con reputación de ser implacable pero justo, golpeó su mazo. Comenzamos con el caso número 4682, el Estado contra Isabela Vega Mendoza y Ernesto Cifuentes Rojas, acusados de intento de homicidio, conspiración para asesinar a un menor y múltiples cargos relacionados. Durante las primeras horas, la Fiscalía presentó evidencia tras evidencia. Las grabaciones de seguridad recuperadas que mostraban a Isabela y Ernesto llevando un bulto envuelto hacia los contenedores de basura, los registros bancarios de transferencias sospechosas, el testimonio del médico sin licencia que había sido contratado para falsificar el certificado de defunción del bebé. Luego llegó el turno de Sofía Herrera, la asistente legal que había arriesgado su carrera para advertir a Valeria. Su testimonio fue devastador. Correos electrónicos detallando el plan completo, conversaciones grabadas donde Isabela admitía que el bebé era un obstáculo para su futuro financiero, instrucciones específicas sobre cómo deshacerse del cuerpo. ¿Y por qué decidió finalmente hablar?, preguntó el fiscal. Porque soy madre, respondió Sofía con voz firme. Y la idea de que alguien pudiera hacer eso a su propio hijo, no pude vivir con esa complicidad. Cuando llamaron a Valeria al estrado, sintió las piernas temblar. Rodrigo le apretó la mano antes de soltarla, dándole un asentimiento de aliento. Caminó hacia el estrado con la cabeza alta, jurando decir la verdad. La fiscal, una mujer llamada Carmen Solís, comenzó con preguntas básicas. Su nombre, edad, relación con la familia Sandoval. Luego profundizó en los eventos de aquella noche tormentosa. Cuéntenos con sus propias palabras qué encontró en el contenedor de basura. Valeria respiró hondo. Escuché un llanto muy débil. Al principio pensé que era un gato o algún animal, pero algo me hizo investigar. Cuando aparté las bolsas de basura, vi a un bebé envuelto en una manta de cachemira con un monograma dorado. Estaba azul por el frío. Apenas respiraba. Lo saqué inmediatamente y corrí a buscar ayuda. ¿Y qué sucedió cuando entró a la mansión? La señora Carmela Ruiz, la cocinera, reconoció la manta. Me dijo que pertenecía a la familia Sandoval. Me contó que la señora Isabela había dado a luz días antes, que le había dicho al señor Rodrigo que el bebé había nacido muerto, pero que ella había escuchado conversaciones entre Isabela y Ernesto sobre deshacerse del niño. Objeción, interrumpió el abogado defensor de Isabela, un hombre corpulento llamado Felipe Ochoa. Eso es testimonio de oídas. La señora Ruiz está muerta y no puede confirmar estas alegaciones. Denegada, dijo el juez Aguirre. El testimonio establece el estado mental de la testigo y explica sus acciones posteriores. Continúe, señorita Montero. Valeria describió la huida, los meses escondida, el miedo constante. Cuando terminó, no había un ojo seco en la sala. Incluso el juez tuvo que ajustarse las gafas y aclararse la garganta. Entonces llegó el contrainterrogatorio. Felipe Ochoa se acercó con sonrisa depredadora. Señorita Montero, usted era una simple empleada doméstica, ¿correcto? ¿Ganando cuánto? ¿1.000 euros al mes? 800, corrigió Valeria. 800 euros.
y ahora vive en una casa valorada en 2 millones de euros. Tiene acceso a un fideicomiso de 5 millones y está en una relación romántica con uno de los hombres más ricos de España. Conveniente, ¿no le parece? Natalia se puso de pie. Objeción. El abogado está hostigando a la testigo. Sostenida. Señor Ochoa, haga preguntas relevantes o siéntese. Ochoa cambió de táctica. ¿No es cierto que usted y la señora Carmela planearon todo esto? ¿Que robaron al bebé para extorsionar al señor Sandoval? Eso es absurdo, exclamó Valeria. Yo salvé a ese niño. Si hubiera querido extorsionar a alguien, habría contactado al señor Rodrigo inmediatamente, no habría huido y vivido con miedo durante 2 años. Pero sí contactó eventualmente, cuando ya no tenía dinero y necesitaba un benefactor. Él me encontró a mí. Yo nunca busqué nada de él. Rodrigo, incapaz de contenerse más, se levantó de su asiento. «Basta. Esa mujer salvó a mi hijo mientras mi exesposa intentaba asesinarlo. ¿Cómo se atreve a sugerir?» El mazo del juez resonó. «Orden en la sala, señor Sandoval. Siéntese o lo haré desalojar». Rodrigo se sentó, pero su mirada fulminante hacia Ochoa no disminuyó. El abogado, sin embargo, había perdido el control del interrogatorio. Valeria había mantenido su compostura y dignidad, y el jurado claramente estaba de su lado. Cuando finalmente la liberaron del estrado, Valeria caminó de regreso a su asiento con piernas temblorosas, pero cabeza alta. Rodrigo la envolvió en sus brazos, apenas se sentó susurrándole al oído. «Estuviste magnífica». El turno de Rodrigo llegó después del receso. Su testimonio fue técnico pero emotivo. Las irregularidades financieras que lo hicieron sospechar, el dolor de creer que su hijo había muerto, la desesperación de buscarlo durante meses y finalmente la alegría abrumadora de encontrarlo vivo. «Señor Sandoval», preguntó la fiscal Solís, ¿en algún momento su exesposa Isabela Vega mostró remordimiento genuino por sus acciones? Nunca. Cuando la confronté con las pruebas, antes de su arresto, lo único que dijo fue que había hecho lo necesario para proteger su futuro. No mencionó a Gabriel ni una sola vez. Para ella, mi hijo era simplemente un obstáculo financiero que había que eliminar. El testimonio más impactante llegó al día siguiente, cuando llevaron a declarar al médico sin licencia, doctor Alberto Fuentes. Enfrentando sus propios cargos criminales, había aceptado testificar a cambio de una sentencia reducida. «La señora Vega me contactó cuando estaba embarazada de 7 meses», confesó con voz monótona. «Me ofreció 50.000 euros para falsificar un certificado de muerte fetal. Le dije que el bebé nacería vivo, pero ella insistió en que encontraríamos una solución después del parto». «¿Qué tipo de solución?», presionó la fiscal. Fuentes bajó la mirada. «Me sugirió que administrara una sobredosis de sedantes al recién nacido. Haría parecer una muerte súbita infantil. Me negué, y ella aumentó la oferta a 100.000 euros. La sala estalló en murmullos horrorizados. Isabela permanecía impasible, como si el testimonio no la concerniera. ¿Y aceptó? No. Le dije que no era un asesino, pero sí acepté falsificar el certificado de defunción a cambio del dinero original. Pensé que al menos evitaría que ella hiciera algo peor. Ahora veo que estaba equivocado». Los días finales del juicio trajeron más testigos. Empleados de la mansión que confirmaron el comportamiento errático de Isabela durante el embarazo, expertos forenses que analizaron las pruebas de ADN confirmando que Gabriel era hijo biológico de Rodrigo, y finalmente, el testimonio emocional de Daniela sobre cómo su padre se había transformado desde que recuperó a su hijo. Después de 2 semanas de testimonios, llegó el momento de los alegatos finales. La fiscal Solís fue directa y apasionada. Miembros del jurado han escuchado evidencia abrumadora de uno de los crímenes más despreciables imaginables, una madre intentando asesinar a su propio hijo recién nacido por dinero. Isabela Vega no solo ordenó deshacerse de Gabriel Sandoval como si fuera basura literal, sino que conspiró para encubrir su crimen, envenenó a una testigo y envió a un criminal peligroso para eliminar a quienes pudieran exponer su maldad. No hay redención posible para acciones tan monstruosas.
Les pedimos que encuentren culpables a ambos, acusados en todos los cargos. Felipe Ochoa intentó una defensa que nadie compró, argumentando que Isabela había sufrido depresión posparto severa que nubló su juicio. Pero las pruebas de planificación premeditada eran demasiado sólidas. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el portavoz, un profesor universitario de 50 años, leyó el veredicto con voz firme. En el caso del Estado contra Isabela Vega Mendoza, en el cargo de intento de homicidio de un menor, encontramos a la acusada, culpable. En el cargo de conspiración para asesinar, encontramos a la acusada, culpable. En el cargo de obstrucción de la justicia, encontramos a la acusada, culpable. La lista continuó. Culpable en todos los cargos. Lo mismo para Ernesto Cifuentes. La sala estalló en aplausos hasta que el juez exigió orden. La sentencia llegó una semana después. 30 años de prisión para Isabela sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. 22 años para Ernesto. Adicionalmente, Isabela perdió todos sus derechos parentales sobre Gabriel y se le ordenó pagar restitución completa a Rodrigo por los costos legales y el daño emocional. Cuando salieron del tribunal ese día final, Valeria sintió como si un peso gigantesco hubiera sido levantado de sus hombros. Rodrigo la besó frente a todas las cámaras, sin importarle quién lo viera o qué dijeran los periódicos al día siguiente. Se acabó, susurró contra sus labios. Finalmente podemos vivir sin mirar atrás. Pero aún quedaba un último obstáculo legal que resolver. El estatus legal de Gabriel y el papel de Valeria en su vida. Esa batalla definiría su futuro como familia. 3 meses después del juicio, en una mañana primaveral de febrero, Valeria se encontraba frente al espejo de su habitación, ajustando el vestido color champán que llevaría para la audiencia de adopción. Daniela entró sin llamar, como había adoptado la costumbre de hacer, llevando una caja de terciopelo azul. De parte de papá, dijo con una sonrisa cómplice. Dijo que necesitabas algo especial para hoy. Valeria abrió la caja y contuvo el aliento. Dentro había un collar de perlas con un dije en forma de corazón, y dentro del corazón, grabadas en letra delicada, las iniciales V, R y G entrelazadas. «Es hermoso», susurró, sus dedos trazando las letras. «Papá lo diseñó personalmente. Dice que representa lo que ya somos, una familia unida por el amor, no solo por la sangre». La audiencia de adopción era diferente al juicio criminal. El juzgado de familia en Barcelona era más pequeño, más íntimo, con paredes pintadas en tonos cálidos y fotografías de niños sonrientes. La jueza Laura Montes era conocida por su enfoque compasivo pero meticuloso en casos de adopción. Rodrigo llegó llevando a Gabriel de la mano. El niño, ahora de 2 años y medio, había crecido tanto que a veces Valeria tenía que parpadear para creer que era el mismo bebé que había rescatado de un contenedor de basura. Llevaba un traje pequeño idéntico al de su padre, algo que había insistido en usar esa mañana. «Mamá linda», gritó Gabriel cuando vio a Valeria, soltándose de Rodrigo para correr hacia ella. Ella lo levantó, cubriéndolo de besos, mientras él reía. «Están listos», dijo Natalia, que había preparado meticulosamente toda la documentación legal. Esta audiencia es principalmente una formalidad. Todas las evaluaciones psicológicas son favorables, los informes de servicios sociales son impecables, y dada la publicidad del caso, la jueza ya conoce los antecedentes. Entraron a la sala donde la jueza Montes los esperaba con una sonrisa cálida. Era una mujer de unos 50 años con cabello canoso, recogido en un moño elegante y ojos que irradiaban sabiduría. «Buenos días a todos. Por favor, siéntense». Esperó hasta que todos estuvieran acomodados antes de continuar. «Hoy estamos aquí para considerar la petición de adopción presentada por la señorita Valeria Montero para adoptar legalmente a Gabriel Sandoval Vega, con el consentimiento total del padre biológico, Rodrigo Sandoval». La jueza revisó los documentos frente a ella, asintiendo ocasionalmente. Luego levantó la vista hacia Valeria. «Señorita Montero, he leído su historia completa. Es extraordinaria.
Pero adoptar a un niño es un compromiso de por vida que va más allá del heroísmo de un momento. ¿Puede explicarme por qué desea adoptar formalmente a Gabriel cuando ya tiene una relación tan cercana con él? Valeria había preparado una respuesta formal, pero cuando abrió la boca, lo que salió fue la verdad simple y cruda de su corazón. Porque él es mi hijo. No por biología, sino por elección. Cada noche durante 2 años fui yo quien lo alimentó, quien calmó sus pesadillas, quien celebró sus primeras palabras. Fui yo quien eligió amarlo cuando nadie más lo haría. Y quiero que legalmente, oficialmente, el mundo reconozca lo que mi corazón ya sabe, que Gabriel es mi hijo tanto como es hijo de Rodrigo. La jueza Montes sonrió, sus ojos brillando con emoción contenida. Señor Sandoval, comprende que esta adopción significa compartir la patria potestad legalmente, que la señorita Montero tendrá los mismos derechos que usted sobre Gabriel. Completamente, y es exactamente lo que quiero. Valeria no es una niñera contratada o una figura temporal en la vida de Gabriel. Es su madre en todos los sentidos que importan. He revisado los informes de la psicóloga infantil. Gabriel se refiere a ambos como sus padres, muestra vínculos de apego saludables con ambos, y claramente prospera en este ambiente. Sin embargo, tengo algunas preguntas adicionales. Durante la siguiente hora, la jueza exploró cada aspecto de la situación. ¿Cómo planeaban manejar decisiones sobre educación, salud, religión? ¿Cómo navegarían desacuerdos potenciales? ¿Qué provisiones existían para el bienestar de Gabriel si algo le pasara a cualquiera de ellos? Rodrigo y Valeria respondieron cada pregunta con honestidad, a veces terminando las frases del otro, demostrando sin palabras la conexión que habían desarrollado. Finalmente, la jueza se dirigió directamente a Gabriel, quien había estado jugando tranquilamente con un juguete en el regazo de Valeria. «Hola, Gabriel. ¿Sabes quién soy?» Gabriel la miró con sus grandes ojos avellana. «La señora del martillo». La sala estalló en risas. La jueza sonrió. «Así es. Y mi trabajo es asegurarme de que los niños como tú sean felices y estén seguros. ¿Eres feliz con tu mamá Valeria y tu papá Rodrigo?» «Sí. Mamá hace panqueques. Papá hace caras graciosas. ¿Y te gustaría que mamá Valeria fuera tu mamá para siempre, como papá Rodrigo es tu papá para siempre?» Gabriela asintió enfáticamente. «Para siempre. Y Daniela es mi hermana grande. Y abuela Natalia también». Se había referido así a Natalia desde que ella comenzó a visitarlos regularmente, y aunque Natalia siempre protestaba que era demasiado joven para ser abuela, secretamente le encantaba el título. La jueza Montes se reclinó en su silla, su decisión claramente tomada. «He presidido cientos de audiencias de adopción en mi carrera. Algunas son casos tristes de niños sin familia biológica, otras son situaciones complejas que requieren el balance de múltiples intereses, pero rara vez he visto un caso donde la decisión correcta sea tan absolutamente clara». Tomó su sello oficial. «La petición de adopción está aprobada. Valeria Montero, a partir de este momento, eres legalmente la madre adoptiva de Gabriel Sandoval Montero. Todos los derechos y responsabilidades de la maternidad son tuyos. Gabriel, tienes 2 padres que te aman más allá de toda medida. Cuídalos bien». Valeria comenzó a llorar antes de que la jueza terminara de hablar. Rodrigo la abrazó, besándola en la frente mientras Gabriel, confundido por las lágrimas pero contagiado por la emoción, también comenzó a llorar y reír al mismo tiempo. «¿Estamos felices tristes?», preguntó el niño. «Estamos felices, mi amor», respondió Valeria entre sollozos. «Tan felices». Natalia y Daniela se unieron al abrazo, creando un círculo familiar que finalmente estaba completo y legal. Cuando salieron del juzgado, no había multitud de periodistas como en el juicio. Esta era una victoria privada, íntima, pero no menos importante. Los esperaba un fotógrafo que Rodrigo había contratado para documentar el momento, y posaron como familia en los escalones del edificio. Rodrigo y Valeria flanqueando a Gabriel, quien sostenía orgullosamente el certificado de adopción que la jueza le había dado, una versión simplificada con dibujos de corazones, mientras Daniela y Natalia se mantenían ligeramente atrás,
completando el cuadro familiar. La celebración se llevó a cabo en la casa de Rodrigo, que Valeria finalmente había comenzado a considerar también su casa. Habían invitado a las personas que los habían ayudado en el camino. Javier Ortega, el trabajador social que ayudó a Valeria cuando llegó a Madrid, Guadalupe Morales y Teresa Blanco, conectadas por videollamada. Pilar Vázquez, que había volado desde Ibiza, Sofía Herrera y su hija, y una docena más de amigos y familiares. Mientras los invitados disfrutaban del catering y Gabriel corría por el jardín con otros niños, Rodrigo encontró a Valeria en el balcón, contemplando la puesta de sol sobre Barcelona. «¿En qué piensas?», preguntó, envolviéndola en sus brazos desde atrás. «En todas las decisiones que me trajeron aquí. Esa noche en el contenedor de basura pude haber ignorado el llanto. Habría sido más fácil, más seguro. Cuando Carmela me dijo que huyera, pude haber ido directamente a la policía en lugar de desaparecer. En cualquier momento durante esos 2 años pude haber tomado decisiones diferentes. ¿Te arrepientes? Todo lo contrario. Cada decisión, por aterradora que fuera en el momento, me trajo a este instante. A ti, a Gabriel, a esta familia que construimos contra todas las probabilidades». Se giró en sus brazos para mirarlo directamente. «Rodrigo, hay algo que necesito decirte». La expresión de Rodrigo se volvió cautelosa. «¿Qué sucede?» «Fui al médico la semana pasada para un chequeo de rutina y descubrí que estoy embarazada, de 8 semanas». El rostro de Rodrigo atravesó una secuencia completa de emociones en segundos. Sorpresa, confusión, comprensión y finalmente alegría pura y absoluta. Vamos a tener un bebé. Gabriel va a tener un hermano o hermana». Rodrigo la levantó del suelo, haciéndola girar mientras reía con una alegría que parecía imposible de contener en un solo cuerpo. Cuando la bajó, tenía lágrimas en los ojos. «¿Cómo es posible que mi vida haya pasado de la oscuridad total a esto? A ti, a Gabriel y ahora a otro bebé. Es más de lo que merezco. Nos lo merecemos ambos. Merecemos esta felicidad después de todo lo que pasamos». Esa noche, después de que los invitados se marcharan y Gabriel finalmente se durmiera exhausto por la emoción del día, Rodrigo y Valeria se sentaron en el sofá de la sala, sus manos entrelazadas. «¿Sabes qué me dijo Gabriel hoy?», comentó Rodrigo. «Mientras lo acostaba me preguntó si siempre estaríamos juntos. Le dije que sí, que éramos una familia para siempre, y me respondió: bueno, porque mamá dice que la familia es el tesoro más grande». Es verdad, no el dinero, no las mansiones, ni los negocios. Esto, Valeria señaló a su alrededor, abarcando no el espacio físico, sino el concepto intangible de lo que habían construido. Esto es el tesoro verdadero. 6 meses después, en una ceremonia íntima en una capilla histórica de Sitges, Valeria y Rodrigo se casaron. Gabriel fue el portador de los anillos, orgulloso en su pequeño smoking, mientras Daniela sirvió como dama de honor. Valeria lucía radiante en un vestido de encaje blanco, adaptado para acomodar su embarazo avanzado, y 3 meses después de eso, cuando las hojas comenzaban a caer en Barcelona anunciando el otoño, Valeria dio a luz a una niña perfectamente saludable a la que nombraron Carmela, en honor a la mujer cuyo sacrificio había hecho posible que esta familia existiera. En el hospital, mientras Rodrigo sostenía a su hija recién nacida y Gabriel observaba fascinado a su nueva hermana, Valeria supo que había encontrado su final feliz. No era el tipo de final que habría imaginado cuando era una niña huérfana soñando con una familia, ni cuando era una empleada doméstica invisible limpiando casas ajenas. Era mejor, era real, era suyo, y mientras miraba a su familia, pensó en Isabela Vega sentada en una celda de prisión, habiendo perdido todo por su codicia. Había intentado destruir a su propio hijo por dinero, sin entender que la verdadera riqueza nunca se mide en cuentas bancarias. Se mide en risas de niños, en manos entrelazadas, en miradas compartidas que dicen más que 1000 palabras, en sacrificios hechos por amor, y en la decisión diaria de elegir la bondad sobre la crueldad. Valeria Montero
Había comenzado su historia como una empleada invisible rescatando a un bebé de la basura. La terminó como Valeria Sandoval, madre de 2, esposa amada, y la mujer que demostró que los héroes no siempre usan capas o tienen superpoderes. A veces, los héroes son simplemente personas ordinarias que se niegan a caminar de largo cuando escuchan el llanto de un inocente. Personas que eligen el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación y la familia sobre la fortuna. Y en ese hospital, rodeada por las personas que amaba, Valeria finalmente entendió lo que significaba estar en casa. No era un lugar físico, sino este momento, estos corazones entrelazados, este amor que había valido cada lágrima, cada noche de terror, cada sacrificio en el camino. Su historia había comenzado en la oscuridad de un contenedor de basura en una noche tormentosa. Terminaba en la luz cálida de un hospital, con una familia completa y un futuro brillante extendiéndose infinitamente ante ellos. Y eso, pensó Valeria mientras besaba la frente de su hija recién nacida, era exactamente el tipo de final que todos merecen, uno lleno de amor, esperanza y la promesa de muchos mañanas felices por venir.